Primera cuestión, y seguramente vamos a abordar muchas. Hace unas semanas, y parece ser que esto se va a prolongar meses, en Francia se produce una serie de estallidos, primero en ciertas barriadas de París, posteriormente esto se va extendiendo a otra serie de ciudades en Francia. El fenómeno finalmente pasa a otros países, estamos hablando de Alemania, de Dinamarca, de Holanda. En algún momento se discute si esto no está pasando también en España, y buena parte de la gente que protagoniza estos incidentes violentos, que por cierto hace apenas unas horas el gobierno francés ha decidido que el toque de queda se va a alargar un trimestre más para acabar con ellos, son poblaciones de jóvenes musulmanes que no son sin embargo inmigrantes, es decir, son hijos, incluso nietos de inmigrantes que llegaron del norte de África hace décadas a Francia y que sin embargo no han conseguido integrarse. Primera cuestión, ¿a qué atribuye usted estos estallidos de violencia? Segunda cuestión relacionada con ella de manera inevitable, ¿sería posible que se produjera un fenómeno de este tipo en España? Se ha explicado bastante bien, incluso por parte de algunas personas que están aquí presentes, la etiología sociológica, los problemas de fondo que hay y políticos que hay en la Francia de esas banlieues o de esos suburbios, de esos barrios periféricos. Yo creo que todo eso tiene lógica y que está bien fundamentado. En lo que se refiere a lo que yo puedo opinar, si hay un componente de protesta islámica o de utilización por parte de islamistas, que es normalmente lo que se está pensando, pues creo que en alguna medida puede que sí. Lo que no sé es hasta qué punto esto responde a un movimiento organizado, un movimiento estructurado y ya listo para actuar. Pero yo desde luego no descarto que sobre la marcha los movimientos islamistas hayan visto que era un foco de tensión que se podía explotar, lo mismo que están explotando otros. ¿Y por qué no van a tener los islamistas su cale borroca? Es decir, ¿por qué van a renunciar ellos a lo que tienen otros de mucha menor entidad y cuantía, como son los terroristas vascos, ¿no? ¿Por qué no van a ellos a tener también su cale borroca como medio de presión? En un caso, pues la presión en Estados Unidos se hizo mediante unos atentados tremendos. En Inglaterra, en España también se hizo de esa forma, o se está haciendo en otros territorios, incluso países musulmanes, como esto de Jordania hace unos días, en Irak a diario. Están asesinando gente, musulmanes, árabes, asesinados por estos islamistas y de una manera ciega, indiscriminada. Pero también hay una forma de presión, aparte del arma del petróleo que utilizan los estados petroleros, Arabia Saudí o Kuwait, los Emiratos. ¿Por qué no van a utilizar una forma de presión social desde dentro de las sociedades europeas, a la vista sobre todo de la enorme debilidad de nuestros sistemas jurídicos y policiales y de la indefensión de la población desde el punto de vista ideológico? Yo pienso que en nuestras sociedades, la española es quizá el caso más notable del mundo occidental, pero no es la única. Se encuentran en un estado de indefensión ante una agresión de este calibre. ¿Por qué estarían en una situación de indefensión? Bueno, pues porque todo nuestro sistema de garantías, que evidentemente debemos defender y debemos mantener, actúa a favor de los delincuentes. Les da unas posibilidades de actuación que en sus países de origen no pueden ni soñar. Es decir, que los derechos que con toda justicia se conceden a los inmigrantes y a sus hijos, de todo tipo, laborales, civiles, políticos y demás, esos derechos, pues en Marruecos o en Libia o en Argelia es que no hay, es que no hay ni la menor idea de que pueda existir tal cosa. Entonces, bueno, pues nos tienen cogido el pan debajo del brazo, porque no podemos renunciar evidentemente a nuestros criterios filosóficos y democráticos de organización de la convivencia, y por otra parte hay que combatir ese tipo de barbaridades y de excesos. Si puede ocurrir en España, pues yo no tengo datos policiales, pero algo sé de esto, y lo que se está oyendo es que hay algunas provincias, quizá Alicante, quizá Almería, quizá Barcelona o Madrid es más difícil, porque yo creo que fundamentalmente este tipo de estallidos se producen cuando se concentra la población de una determinada procedencia
en zonas reducidas y llegan a controlar los barrios y llegan a controlar el funcionamiento interno de la población que vive en esos barrios. Se van expulsando poco a poco mediante presión o mediante amenazas o simplemente con su presencia, van expulsando a la población autóctona y terminan pues convirtiendo esos barrios en guetos puros y duros. Y en ese sentido pues se sabía hace ya bastantes años que había barrios de estos, de barriadas del noreste de París en los que la policía no entraba y no se molestaba ya en entrar. Bueno, todo esto son cosas bien sabidas. Esto no es propiamente solo un problema islámico, es un problema también social y político, y esto no se puede negar, ¿no? Ahora, que probablemente haya agitadores islamistas que estén utilizándolo sobre la marcha, pues es muy posible que sí, aunque no sea algo que originariamente hayan creado ellos. ¿Por qué se produce esa dificultad de integración en las sociedades occidentales de los inmigrantes que vienen de países islámicos? Es decir, la inmigración siempre implica un problema de integración, pero es un problema que en algunos casos se resuelve con más facilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en españoles o italianos que en su día fueron a Francia, Alemania o Suiza. Estoy pensando en gente que viene de otras zonas de Europa, etcétera. ¿Por qué, sin embargo, esa dificultad de integración en el caso de la gente que viene de una cultura islámica? Es verdad que sucede esto, y hay que pensar, entonces, hay que irse a los orígenes, al centro de donde sale esta forma de entender la vida y esta forma de organizarse. El Islam, el Corán, desde el principio marca muy claramente la idea de que los musulmanes son una comunidad aparte de los demás. Lo dice con todas las letras, Umma dunan nas, o sea, una comunidad aparte del resto del género humano. Bueno, esto ya dificulta las cosas. Otro problema es que son conscientes de que pertenecen a una gran civilización, y es verdad que ha sido una gran civilización en otros tiempos, que consideran se encuentra infravalorada y se encuentra perjudicada por la civilización occidental. Y entonces eso es un foco de resentimiento. Y que sin embargo son superiores, moralmente. Bueno, entrar a esa clase de valoraciones no me corresponde a mí, pero creo que fundamentalmente esta es la idea que tienen. Entonces piensan que han sido perjudicados en lo material por los occidentales y que sin embargo son superiores moralmente. Eso desde luego no contribuye tampoco a una integración. Y luego hay un punto que yo suelo señalar en estas, en fin, cuando se me pregunta la cuestión, hay un punto que es clave y es la endogamia. El problema de la endogamia, la prohibición de que las mujeres musulmanas se relacionen y tengan o se casen con hombres que no lo sean, es el punto central de toda la confrontación. Es el punto central en el que los musulmanes de manera radical y absoluta no están dispuestos a ceder. Y es evidente que la mujer es el eje de las relaciones humanas, por la familia, por las relaciones con los hijos, por la relación con su familia de origen. Entonces, si nos conociéramos más, las personas de distintas culturas, pues se saltarían, se obviarían muchos problemas que si no se obvian, porque se ve simplemente una persona desconocida que vive en la calle de enfrente o en el piso de enfrente y con el que no se puede tener ninguna relación aparte del buenos días de la escalera, si acaso. Entonces, generalmente estas comunidades de inmigrantes musulmanes no tienen interés por integrarse. Esto es algo así, es así, no tienen interés por integrarse. No hago valoración, simplemente no se quieren integrar. Constata un hecho, sí. Y esto responde pues a que no tienen interés, por ejemplo, por las manifestaciones culturales de alto nivel, de alta cultura occidental, no les interesan. Les interesa pues yo qué sé, desde luego la economía, la seguridad social, la medicina, es decir, los aspectos comerciales y de economía, de la convivencia o de servicios de la convivencia diaria, que a los que tienen derecho, por supuesto, puesto que trabajan, si es que trabajan y pagan impuestos, y claro está que tienen derecho sin la menor discusión, pero no quieren pasar de ahí. Y entonces esa es la tendencia a cerrarse en grupos cada vez más herméticos, fundamentalmente a través de esa endogamia que señalaba hace un momento, sobre todo de la mujer, porque los hombres sí pueden casarse con cristianas, aunque se recomienda que siempre que se pueda, más pronto o más tarde, se la termine convirtiendo al Islam, a la mujer cristiana. En el caso de las mujeres, sencillamente es que no se puede. Es que no se puede.
Y claro, y en un país musulmán todavía menos. En Europa es difícil, y es muy difícil, muy difícil imaginar que una mujer musulmana va a renunciar a todo su pasado, a su familia de origen, cuando tiene 20 años, para casarse o enredarse con un francés o con un español que no sea musulmán. A veces se acude al subterfugio de que es el francés o el español el que se hace musulmán, más o menos de verdad o de mentira, para salvar la situación, ¿no? Pero evidentemente esto es un foco de tensión gravísima. A mí me parece que esto es más grave, mucho más grave que el foco de los tabúes alimentarios, que son el otro punto que siempre choca muchísimo a la gente de la calle, ¿no? Los tabúes alimentarios de la sangre, el cerdo, el alcohol, etcétera. Pero a mí me parece que eso es una cosa mucho más que se toma por parte de las poblaciones europeas con mucho más respeto, incluso de una manera folclórica, y no se le da realmente importancia, y yo realmente creo que no tiene tanta, ¿no? Me parece que eso es una cuestión muy secundaria, o como podría ser el vestido, o las costumbres puramente religiosas. Yo no creo que tengan el menor rechazo por parte de la población española, porque sencillamente creo que no le importa nada. O sea, si no le importa si su vecino es católico, protestante u ortodoxo o qué, pues ¿por qué le va a importar que el otro vecino sea musulmán? O sea, no creo que realmente eso sea un conflicto. Comentaba usted antes que una de las razones de esa tensión entre el Islam y Occidente es doble. Por un lado, la convicción de que Occidente les ha perjudicado; por la otra, la sensación de la superioridad moral que tienen frente a ese Occidente que les ha perjudicado. ¿Entraría dentro de esta situación la actitud, por ejemplo, que mantienen frente al Estado de Israel? Por ejemplo, cuando hace unas semanas el presidente iraní, utilizando unas palabras del ayatollah Khomeini, exigió que se borrara a Israel del mapa y provocó unas movilizaciones urbanas en Irán. ¿Esto sería otra manifestación de esa sensación de haberse visto perjudicados y al mismo tiempo sentirse superiores? Sí, efectivamente, el caso de Israel es utilizado, es paradigmático dentro del sentimiento de agravio que hay en el mundo islámico, sobre todo en el mundo árabe y en el mundo árabe del Mediterráneo. No sé hasta qué punto los indonesios musulmanes se sienten tan afectados por esta cuestión, o los africanos, pero los árabes musulmanes, que son evidentemente el centro de todo este asunto, aunque sean minoría dentro de los musulmanes, pero los árabes musulmanes son los que realmente marcan la pauta y los que llevan la batuta en todos estos movimientos políticos, ideológicos. El sentimiento de agravio porque se estableció un Estado que consideran que les ha perjudicado, que es el peón de Occidente. Eso habría que discutirlo, ¿no? Hasta qué punto Israel se considera tal cosa, ¿no? O actúa como tal cosa, ¿no? Eso habría que discutirlo mucho, ¿no? Vamos, yo sencillamente creo que no es así, pero Israel hace su juego y hace su política, y en la medida en que coincide con la de algún país occidental, pues santo remedio, pero no es el objetivo de Israel trabajar para nosotros. Entonces, efectivamente, el caso de Israel, además, es algo que sale continuamente en cualquier discusión o en cualquier conversación con árabes, incluso árabes musulmanes jordanos o egipcios, sacan también esto como un argumento de fondo, ¿no? de la política negativa contra ellos de los occidentales. Una última cuestión antes de pasar a publicidad, que tiene que ver con España, y además es una cuestión múltiple. Primero, ¿cómo se ve a España desde el mundo árabe? Es decir, realmente la visión que hay de España desde ese mundo islámico es una visión más o menos ajustada, es una visión mítica. Esa sería la primera parte. Segunda parte, ¿cómo contemplan a Rodríguez Zapatero, si usted lo sabe, desde ese mundo islámico? Pues mire usted, la imagen que tenía España hace 30 o 40 años era fundamentalmente literaria. Era una imagen de sueño, de recuerdo, de ensoñación fantástica sobre Al-Ándalus, que era lo único que les interesaba de esta península. De eso quedaron bastantes libros, se han quedado bastantes cosas que se pueden incluso ver traducidas a español, o estudios hechos en español,
pero se quedaba en lo meramente literario. La cuestión es que en los últimos 15 años o 10 años, la situación de fuerza, la posición de fuerza que tienen sobre todo los estados árabes petroleros y la irrupción del terrorismo islamista ha cambiado completamente el panorama. Y ahora ya no es una cuestión literaria, sino que empieza a barajarse y empieza a repetirse muchísimo, incluso entre los inmigrantes que están aquí. Están hablando continuamente de la recuperación de Al-Ándalus, pero ya no como un sueño, sino como una realidad concreta. Y como decir que estos olivares son nuestros y los plantaron nuestros abuelos y cosas por el estilo. O hace unos días, pues en un atentado que ha habido, vamos, no era un atentado, ha sido parece una persona un poco desequilibrada en Caravaca de la Cruz, pues mató a una chica en los días de Ramadán y hirió a otras dos, y parece ser que una de las cosas que andaba diciendo es que estas mujeres andaban destapadas y exhibiéndose en tierra musulmana durante el Ramadán. Bueno, yo no sé hasta qué punto a esto se le puede prestar atención, pero es que ejemplos de esta clase yo he oído y he visto incluso en niños pequeños en Almería peleándose con españoles por las cosas que se pelean los niños, y le decía el niño morito al niño almeriensito, le decía el otro, el español, le decía: es que tú has venido de África, para molestarle. Y entonces el otro le contestaba: yo no he venido de África, he venido de Al-Ándalus Sur. Esta contestación en un niño de 8 o 9 años a mí me resulta realmente tremenda. Eso lo he oído yo, y eso lo escribí el año pasado en un artículo que publiqué en la Tercera de ABC. Eso lo he oído yo, esa discusión entre los dos niños en Níjar, provincia de Almería. Y pues realmente es un poco tremendo, ¿no? O sea, que la actitud, o sea, evidentemente a ese niño le han estado metiendo en la cabeza cosas que realmente están muy lejos de la edad que le corresponde. Y bueno, es una actitud que se ha generalizado mucho, aunque no tenga una base lógica y aunque eso no se pueda sostener. Lo que importa es el efecto que produce en quien lo recibe, ¿no? Y en quien está dispuesto a utilizarlo después como argumentación. Claro, a los parisinos, a los franceses no les pueden sacar ese argumento, ¿no?, de que esto fueron tierras islámicas, porque Carlos Martel los paró en Poitiers, pero bueno, pero aquí efectivamente hubo una Almería y una Murcia musulmanas, ¿no? ¿Y en el caso de Rodríguez Zapatero? Bueno, lo de Rodríguez Zapatero, yo creo que no lo toman muy en serio, O sea, la impresión que yo tengo, yo creo que no lo toman. La impresión que yo tengo es que no se le toma muy en serio. Bueno, como casi nadie le toma muy en serio, ¿no? Aparte de no sé, en su casa, no sé si le tomarán en serio, pero desde luego no me parece que Rodríguez Zapatero sea una persona como para dedicarle ni siquiera unos minutos. Pero en fin, el caso es que, mire, cosas muy concretas. La ley esta de matrimonios homosexuales, pues mire usted, eso a los musulmanes, sean del país que sean, les produce entre carcajadas y repugnancia. Hay que decirlo así de clarito. Esta es la reacción que tiene cualquier árabe o cualquier musulmán medianamente normal, es esa. Entonces, luego, el saber que es un país al que se le puede empujar con facilidad y sale corriendo, pues evidentemente también es otra cosa que tiene su incidencia, ¿no? O sea, no nos respetan más por haber salido corriendo de Irak. Realmente no lo creo. Sí respetan a los ingleses y a los americanos por lo contrario. Y, por cierto, a este respecto, yo he leído esta mañana en Libertad Digital una entrevista con Arcadi Espada, y que tiene algo que ver con esto que estoy diciendo. En ella hay un parrafito que realmente me pareció sobrecogedor y que estoy totalmente de acuerdo, y si no le importa lo voy a leer, es breve. Por favor. Dice Arcadi Espada, a propósito de este asunto de Irak y de los atentados: España llevará como un baldón, si es que aquí importaran las cosas, que no importan, el hecho de no haber sido capaz de gritar todavía en las calles asesinos a los asesinos, y sí haber gritado en cambio asesino al presidente del gobierno que en aquel momento dirigía el país. Esto está publicado en Libertad Digital
el mismo día de hoy, y creo que ayer estaba también. Efectivamente, o sea, yo creo que esto es algo lamentabilísimo y ciertísimo. Pues vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y regresamos con la continuación de nuestra tertulia de análisis político y de esta entrevista ciertamente muy interesante que estamos realizando con Serafín Fanjul. Pues como les anunciábamos hace unos instantes, ya estamos de regreso en nuestra tertulia de análisis político y continuamos con esta entrevista con don Serafín Fanjul, catedrático de Estudios Árabes de la Autónoma de Madrid. Doña Yolanda. ¿Usted cree, don Serafín, que a pesar de esa segregación de las mujeres, algún día se darán cuenta que discriminar al propio 51% de su propia población, hablo de las mujeres árabo-musulmanas, les impide acceder o hacer evolucionar su propia civilización? ¿Esto son conscientes realmente? Porque yo sí que creo, además, que si la fractura se produce alguna vez, será por las propias mujeres musulmanas que piden sus derechos. Y hablaba usted antes, y hablaba don César, de los temas de París. Curiosamente, la única oposición que tienen los jóvenes islamistas dentro de su grupo generacional son sus propias chicas, de ahí el nacimiento de la asociación Ni putas ni sumisas, por ejemplo, que son las propias mujeres musulmanas occidentalizadas y criticadas por esos hombres que usted muy bien decía, que las siguen sometiendo por esa endogamia que persigue. A pesar de toda esa pequeña fractura que es pequeñísima, mínima, se está dando, ¿van a consentir ellos esa gran fractura que pueden producir su propia mitad de la población? Bueno, no es que se vayan a dar cuenta, es que ya se han dado cuenta. Es decir, en la Edad Media, en tiempos ya muy lejanos, hubo filósofos como el mismo Averroes, por ejemplo, que en sus comentarios a Platón, pues dice algo de esto, y precisamente señala el hecho de que se está marginando e infrautilizando la inteligencia de la mitad de la población. Hubo otros anteriores, otros filósofos o pseudofilósofos como Al-Jahed, que fue un gran escritor del siglo IX, que lo vieron también y señalaron la necesidad de por lo menos dar una situación, una preeminencia mucho mayor a la mujer. Pero eso fue hace mucho. La realidad actual es que si las mujeres musulmanas quieren cambiar esa situación, van a sufrir mucho y van a tener que luchar mucho desde dentro. De hecho, también ocurrió a principios del siglo XX, que fue una época de unas cuantas décadas en que se veía la posibilidad de apertura y de avance social y de derechos políticos de las mujeres, por ejemplo, en Egipto. Sobre todo en Egipto, pero también quizá en algunas de las colonias y protectorados franceses, en el Líbano, el movimiento que dirigía Hoda Sha'arawi, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, el problema es que todo eso, desde los años 70, justo desde la muerte de Nasser, que no es que la muerte de Nasser lo trajera, pero sencillamente es el hito, el punto de división. Desde la muerte de Nasser en el 70 se produce una reacción a escala universal de los musulmanes y empiezan otra vez a querer regresar a los orígenes, pensando que esa pureza de los orígenes, si es que hubo tal pureza, y fueron los orígenes tal como se creen tal como creen que fueron, y ahí es donde se ha producido en estos últimos 30 o 35 años una regresión a escala planetaria que a mí me parece enormemente perjudicial, en primer lugar, para las mujeres musulmanas. ¿Y esa la ve usted posible? Yo no soy adivino y lo único que puedo decir es que en el tiempo previsible de vida que nos queda, nosotros no vamos a ver esa reacción de las mujeres musulmanas. No lo creo. ¿Usted cree que no? No, en el tiempo de vida que nos queda los que estamos aquí, poniendo muy por lo alto, o sea, queriendo verlo con buena voluntad, yo creo que no. Civilización que niega los derechos humanos universales reconocidos en la ONU. Bueno, tiene su propia declaración de derechos humanos. Sí, efectivamente, en el año 90 sacaron su declaración de los derechos humanos, que es diferente de la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿no? En la declaración del Cairo de agosto del 90. Uh-huh. Y esto va en la misma línea de lo que empecé diciendo al principio, de una comunidad que se sitúa al margen del resto de los seres humanos, que tiene la voluntad decidida de estar al margen. Es decir, que lo que vale para los chinos, para los
los españoles o los mexicanos, no vale para ellos. Con lo cual se antepone la condición religiosa y cultural a la condición de ser humano, que me parece que es lo primero, antes que ninguna otra cosa. Don Gabriel. Sí, don Serafín, a mí de las cosas que más me llaman la atención y más difíciles me resultan de entender es la fuertísima duplicidad discursiva sobre la que parecen asentarse los movimientos islamistas, y muy especialmente en el caso europeo. Esa duplicidad pues naturalmente va desde, recordará ustedes, las semanas durante las cuales Al-Qaeda negó como la cosa más evidente del mundo que ellos hubieran tenido nada que ver con los atentados de Nueva York, e incluso prácticamente negaban que hubiera habido atentados en Nueva York. En el caso de Arafat, con los dobles discursos que hacían que por un lado los textos en inglés dijesen lo contrario de lo que decían los textos en árabe. Recientemente en el estallido europeo hay algo que es extraordinariamente llamativo, que es la diferencia absoluta que hay en el caso de los teóricos islamistas europeos entre los discursos públicos, entre los textos publicados, que con frecuencia son textos muy elaborados, de un cierto refinamiento y un estilo académico occidental. Pienso en el caso de Tariq Ramadan, y las alocuciones verbales de esos mismos autores. En el caso de Tariq Ramadan basta confrontar los textos escritos con esas alocuciones verbales, que en este momento se pueden descargar fácilmente desde distintas webs en Internet, en las cuales se encuentra uno con un personaje de una barbarie expositiva verdaderamente llamativa. Un personaje que defiende la necesidad de envolver por completo el cuerpo de las mujeres, porque dice la pulsión irrefrenable de los hombres les haría insoportable contemplar una sola parte del cuerpo femenino, algo fóbico verdaderamente terrible. No sé si fóbico o de mucha atracción. No lo sé, bueno, es lo mismo, ya sabe usted. Como diría en una película americana, formule su pregunta. Mantiene esa tesis a la que se hacía referencia antes de que es el velo el que libera a la mujer, literalmente dice, al sacarla de la simbólica de lo masculino para pasarla a la simbólica de lo divino. ¿Cómo se puede jugar en esa doble clave? ¿Cuáles son los elementos que permiten, y yo creo que no hay precedente en los distintos movimientos insurreccionales de diverso orden, ese absoluto desajuste entre el discurso interno y el discurso externo? Yo creo que hay que volver otra vez a nuestras responsabilidades, digo nuestras, de nuestra sociedad occidental, por la cantidad de huecos y de facilidades que damos para que nos hagan esta clase de fintas y de engaños. Bassam Tibi, un sirio que es un gran sociólogo investigador que vive en Alemania de toda la vida, porque si no, no estaría vivo, ha denunciado precisamente este doble discurso, lo que se lee en los documentos internos que circulan en árabe en estas organizaciones y las declaraciones externas que luego dirigen a la prensa, sobre todo a la prensa europea. Porque la prensa europea pues está encantada con que le cuenten lo que quiere oír y lo que los lectores quieren leer para que les tranquilicen. Luego, los resultados de esa tranquilización se ven, por ejemplo, en las 2 últimas semanas en Francia. Sencillamente que debajo de esas declaraciones retóricas no hay nada, lo que hay es otra cosa distinta. Hay una figura jurídico-religiosa en árabe que es la taqiyya, que consiste en el fingimiento de un sentimiento religioso. A los musulmanes se les autoriza a fingir un sentimiento religioso que en realidad no sienten cuando está en peligro su fe o el interés generalizado del Islam. Esto es una figura que ha existido casi desde los inicios, ¿no? Los que más la tuvieron que practicar, para su desgracia, sobre todo fueron los chiíes que vivieran en países de predominio suní. Pero esto es aplicable a más momentos de la historia, por ejemplo a los musulmanes, los mudéjares que se quedaban en Al-Ándalus, o los moriscos, aunque luego había también sus más y sus menos, y eso habría que matizarlo hasta qué punto seguían o no esas actitudes
de fingimientos, o al contrario chocaban directamente con la sociedad cristiana mayoritaria. O sea que bueno, eso habría que matizarlo mucho y creo que no tenemos tiempo, quiero decir, porque es que la verdad absoluta no hay en este terreno, ¿no? Sino que bueno, está muy ajustado a situaciones excepcionales y a personalidades distintas, pero en general yo creo que sí que hay un doble discurso, en eso estoy de acuerdo con usted, hay un discurso en función de las necesidades y las conveniencias de cada momento. Bueno, y por otro lado, Bassam Tibi, con el que yo he coincidido en algún debate sobre Islam, que es musulmán, que viene de una familia de aristocracia islámica y que efectivamente, vamos, ni loco se le ocurriría pasar por Siria. Y por cierto, la última vez que yo coincidí con él, que fue en Bruselas, me decía que estaba bastante preocupado por la entrada de Turquía en la Unión Europea porque había menos libertad en Turquía, menos libertad religiosa en Turquía de la que había en Siria. Es decir, no estaba precisamente entusiasmado con la posibilidad. Don Amando. Cuando empezó esto de las algaradas en París, yo recuerdo haber dicho en este micrófono, a lo mejor sonaba un poco alarmista, que íbamos a tener algo parecido, y dije concretamente, en las ciudades mediterráneas y en las islas. Y veo que coincide usted más o menos en esta apreciación, que no es la oficial, porque la oficial es todo lo contrario, es que aquí estamos inmunes, que somos inmunes a cualquier amenaza, que esto no va con nosotros. Bueno, incluso hay una señora que yo creo que va para ministra de cuota, que se llama Evangelina Naranjo, que ya ha avisado de que los coches y los contenedores existen para que los quemen. Sí, desde el momento en el que hay coches y contenedores, que es un descubrimiento que yo nunca hubiera pensado. Una lógica aristotélica muy curiosa, de que los coches son quemados porque desde que hay coches se queman coches. Es un perfecto silogismo, ¿no? No, que le planteo eso, que cómo es posible que se mantenga, bueno, a lo mejor es muy alarmista esta idea que tenemos usted y yo, por lo visto, que además lo concretamos. ¿Dónde? Curiosamente donde hubo al-Ándalus, no es casualidad. Y donde hay más proporción, simplemente numérica, donde hay más proporción de musulmanes. Es algo, desde Cajón en Galicia no va a haber algaradas porque hay muy pocos musulmanes, o en Asturias, ¿no? Es algo evidente, ¿no? ¿Y por qué entonces las autoridades españolas se niegan a reconocer este hecho y toman sus medidas precautorias? Bueno, eso no hay que preguntármelo a mí, hay que preguntárselo a las autoridades españolas. Eso sí, ¿que por qué? Bueno, pues... A ver, ¿qué le parece? ¿Por qué lo hacen? ¿Por miedo? Pues sencillamente indocumentación? Pues un poco de todo, un poco de indocumentación y un poco de que reconocer la verdad pues puede ser propiciar que esa verdad empiece a tener consecuencias. Eso es lo que piensan, creo yo, ¿no? O sea, es mejor negarlo hasta que nos caiga encima. La política de los avestruces. Sí, evidentemente. Yo creo que esa es la única explicación. Bueno, el señor Moratí nos dijo que si ya estuviera la Alianza de Civilizaciones en marcha, estas cosas no sucederían. Lo cual, pues bueno, pues pero eso sucedió en Francia, donde hay más alianza de civilizaciones. Bueno, es que precisamente Francia, por lo que yo sé, ha sido uno de los países que más han tratado de integrar, de facilitar, de dar todo tipo de ayudas. Incluso el Consejo Islámico francés ha tenido un papel muy relevante y los franceses estaban tan contentos, los gobiernos, pensando que el Consejo Islámico les iba a resolver la papeleta a largo plazo. Y se han encontrado con que de repente los imanes les dicen que de eso nada, que los chicos tienen razón porque están quemando coches, porque claro, es que con lo que les pasa, pues claro, qué remedio, ¿no? Eso se lo están diciendo al gobierno francés, ¿eh? Que desde que hay coches... ¿Usted es escéptico entonces con la Alianza de Civilizaciones? Yo me apunto, para no sé si para terminar o qué, pero mire, yo creo que aquella letra flamenca de voz del pueblo, voz del cielo es muy cierta, y recuerdo que los oyentes de la COPE hace un par de meses eligieron como himno de la Alianza de Civilizaciones la canción aquella de los payasos de la tele, y me parece que había una vez un circo, ¿no? Entonces me parece que eso es bien descriptivo de lo que piensa gran parte del pueblo español, y aclaro que yo mismo, que también participé en la votación electrónica, yo también voté a esa canción, ¿eh? Bueno. Le voy a dar un dato negativo si quiere, pero en la manifestación del otro día
vi a varios grupos de chinos con pancartas en chino ¿sí? que seguramente estaban en contra de la ley. No creo que estuvieran a favor de la ley. No vi pancartas en árabe y musulmán. Es decir, los chinos por alguna razón, pues ya hay unos chinos que llevan aquí 20 años y que hablan perfectamente español. Y los chinos están muy preocupados por la cuestión educativa. Además. Claro, porque para ellos la educación es fundamental. Claro. Y decimos que en Madrid no hay violencia callejera, pero hay violencia individual, porque es conocidísimo en el barrio de Lavapiés la banda de los chicos moritos que roban móviles a las señoras, pero esto es algo antiguo desde hace 5 años que funciona, y los comisarios de policía de la zona sí lo reconocen, no las autoridades políticas, pero sí las autoridades policiales. Por cierto, se muestran bastante pesimistas con respecto a poder resolver la situación. Bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí porque no voy a abusar más de su paciencia, don Serafín. Hemos llegado con la entrevista a don Serafín Fanjul. Muchísimas gracias por el tiempo que ha estado con nosotros, que ha sido generosísimo y dilatadísimo y ha sobrepasado lo razonable. Muchas gracias por estar con nosotros en La Linterna. Muchas gracias a ustedes.